Ok, entonces vamos a resolver es el examen de cinemática del semestre pasado. Dice, cuando el cilindro A de la figura que tiene un radio de 5 centímetros, entonces me da el dato, tiene un radio de 5 centímetros, vale decir 0,05 metros, ¿cierto? Se suelta desde el reposo. Entonces, la velocidad inicial del cilindro A es 0. De la parte superior del plano inclinado, llegando al piso después de dar 46 vueltas. Entonces llega al piso, entonces el tita de A es 46 vueltas. ¿Listo? Ya, de una vez lo convertimos, bueno, lo convierten estos a radianes, ¿no es cierto? Lo pasamos esto de una vez a radianes. Recuerdan, directamente la conversión la hacemos diciendo 2pi radianes, y por favor me van ayudando con los cálculos. 2pi radianes, una vuelta, entonces ya aquí tendría, ¿no? Vueltas con vueltas se va, y sería 46 por 2 por pi, significaban ¿cuántos radianes? Necesito que me ayuden ahí. ¿Cuánto me daría? 289.0.3. Ya, gracias. 289.1, redondeando, ¿no? Ever. 0.3. Bueno, 289. .03. Ya, 0.03. Ok. No se preocupen con los decimales. Si varía un punto más, menos, no hay problema. Ya. Ok, entonces ya tengo ahí. ¿Qué más tengo de datos? Llega a la base al mismo tiempo, dice, un segundo después se suelta la esfera B. Entonces hay un delta de T. ¿Está bien? Hay una diferencia de tiempo entre A y B de un segundo. En esos problemas donde dice que la moto salió después de un segundo, de 10 segundos, todo eso, ese dato, póngale como un delta, ¿no? Porque es la diferencia entre los tiempos. Entonces, hay delta, dice, un segundo después se suelta la esferita B desde el reposo también. Entonces la velocidad inicial de B también es 0, dice. De tal forma que llega a la base al mismo tiempo que A, ¿no? Entonces, claro, las dos llegaron acá al final, ¿no? Después de que se las dejó caer. ¿Ya? Entonces llegan al mismo tiempo. Después, ¿qué más dice? Despreciando toda fricción del aire sobre los dos objetos, determinar, y pide, ¿no? En el inciso A, la altura, ¿sí? Determinar la altura desde la cual se lanzan ambos objetos. Ya. Después dice el tiempo que estuvo en movimiento cada objeto. El tiempo de A y el tiempo de B. Listo. ¿Está bien? Esos vienen a ser los enunciados entonces del problema. Ok, veamos, a ver, entendamos lo que está pasando acá. Miren, había una altura de, creo que salía ahí, bueno, no se perdió la altura, creo que hace rato salía la altura. Ya, aquí lo que tenemos, miren, bueno, se está moviendo. Un segundito, se movió mi pantalla. Épale. Ya, aquí está. Voy a escribir acá.
Creo que esto se movió. Sí, ahí está. Sí, era más arriba, ¿no? Ya, ahora sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, tenemos, dice, el cilindro A. Este es un cilindro o hasta podría ser una esfera que se deja caer desde el reposo. Entonces, ¿qué va a pasar con este cilindro A? Acá va a empezar a moverse, ¿no? Y va a empezar a dar vueltas y llega acá. ¿Está bien? Mientras que la esferita B va a tener un movimiento que sería, va a empezar a caer y llega acá. ¿No? La esferita esta agarra y llega acá. Entonces, ambos tienen una velocidad inicial tanto de A es cero como la velocidad inicial de B, ambos son cero. ¿Está bien? Son dos objetos en movimiento y ambos objetos, ¿no es cierto?, tienen un solo tramo. O sea, no hay más que un solo tramo. Entonces, está claro que B, el movimiento de B viene desde acá hasta acá y recorre una altura y es la misma altura que baja B, solo que B, que baja A, solo que A lo hace pues sobre ese plano inclinado. Entonces, ¿qué cosa tienen en común también si consideramos nosotros un nivel de referencia acá? Pues lo que van a tener en este caso es una altura común en cierta manera acá, ¿no? Tienen una altura H que es la que me está pidiendo. ¿Listo? Está claro que el movimiento de B, si nosotros asumimos el tema de movimiento de B, ¿qué tipo de movimiento sería B? Vamos planteando la solución. Espérense un segundingo. Solución. Ya, ahora sí. Son dos objetos en movimiento, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar acá viendo cualquiera de ellos. A ver, dos objetos en movimiento. Entonces, tenemos para A, ¿qué tipo de movimiento sería el de A? A tiene dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son los dos movimientos que tiene A? Movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento Ah, circular. perdón. Deme un segundo. Ya, muy bien, lo que dice Víctor, tiene un movimiento rectilíneo, tiene un MRV, ¿no? Un rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué más tendría? MCU o Y, movimientos. y tendría también un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿ya? ¿Qué más tendría? Vamos anotando aquí. El A tiene un movimiento, desde el punto de vista lineal, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que obviamente es equivalente también a un movimiento circular uniformemente variado cuando analizamos un punto del perímetro de la circunferencia del cilindro, porque también tiene un movimiento de rotación. El otro movimiento o sea, en realidad, un punto tiene un movimiento circular, todo el cilindro tiene un movimiento rectilíneo y todo el cilindro también tiene un movimiento de rotación. Todo eso tiene ¿no? O sea, un solo tramo, pero el punto A, un punto S tiene un movimiento circular. El cilindro tiene un movimiento de rotación y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok. Mientras que B, ¿qué tipo de movimiento tendría? Es también un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en su modalidad de Caída libre.
caída libre. Es caída libre, ¿no ve? ¿Todos de acuerdo? ¿Es o no es caída libre el B? Así es. ¿No es cierto? Porque recuerdan el otro día cuando si hay una cuerda que está jalándolo a ese, no es caída libre. Pero como está cayendo solo, nadie más lo está sosteniendo más que el peso que lo está jalando, entonces es caída libre. A no es caída libre porque si bien es cierto que no hay ninguna cuerda, pero está el piso, ese que le está cambiando la aceleración. Entonces está claro que el B es caída libre y el A es movimiento rectilíneo uniformemente variado considerando todo el cilindro. Listo. Ok. Bueno, pero vamos a lo que nos piden. ¿Se acuerdan que lo que tenemos que ver es entender el problema y no perder de vista lo que me piden? Entonces, a ver, ¿cómo lo entiendo este problema entonces? Tengo, me dice el cilindro A que se lo deja caer, ¿no? Y obviamente va a llegar rotando, llega rotando y llega hasta el piso. Ya un segundo después de que se lo lanzó A, se deja caer B. Se deja caer B. Y resulta que los dos llegan al mismo tiempo. Si hay una diferencia de un segundo entre ambos, ¿por qué los dos llegan al mismo tiempo al piso? Si tienen la misma velocidad inicial y este le va a llevar menos tiempo, ¿por qué lo alcanza? ¿Por qué B lo alcanza A si partió un segundo después? Porque uno es caída libre y el otro va directamente rodando. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso? A ver, que uno sea queda libre y el otro que ruede. Por ejemplo, el A está no es la haciendo Porque misma. el que fricción. va rodando tiene cierta inclinación y va a una cierta velocidad. Falta, falta algo, una palabra clave ahí. ¿Por qué B lo alcanza? La aceleración La de la distancia no es la misma. aceleración. La Laura, gravedad. sí, creo que Laura me hablaba. Ajá, la aceleración que tiene B es mayor que la aceleración que tiene A, por eso lo alcanza. Pues si yo les pregunto, seguro que ¿cuál llega con mayor velocidad al final? Sería B. B, ¿no? Entonces, ¿por qué lo alcanza? Porque de seguro tiene una aceleración mayor. Ambos son movimientos acelerados. Si los dos tuvieran la misma aceleración, entonces a lo mejor no lo va a alcanzar, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver eso. Ya, entonces, por esa razón es. Entonces, eso ya nos da una idea que la aceleración de A es menor que de la gravedad. ¿Está bien? Ok, bien. Entonces, me dice que el A ya, ¿qué datos tengo? Entonces ya tengo claro eso. Vamos a lo que nos piden, la altura a la cual se lanza ambos objetos. ¿De cuál creen que podríamos sacar la altura? ¿De cuál movimiento? Del circular. Del circular, ¿no? A ver, mire, alguien diría, ¿qué tal si nos vamos al movimiento de caída libre? En el de caída libre, ¿cuántos datos tengo en caída libre? Del movimiento de caída libre, ¿cuántos datos tenemos? Velocidad inicial y aceleración. Nada más, ¿no? Y necesito 3 datos para calcular la altura. O sea, recuerden que en caída libre necesito 2 datos. La gravedad no toma en cuenta. Y solo tengo la velocidad inicial. No tengo el tiempo, no tengo la velocidad final, ¿no? Por lo tanto, no tengo la altura. Ahora, si me voy a la A, tengo un dato ahí que me puede dar, a ver, Juan Manuel, José Manuel, ¿no? O Juan Manuel, ¿cómo era? Me olvidé Juan. siempre. Juan Manuel. Juan Manuel, tú me dices que del A, ¿cómo plantearíamos con el A entonces, Juan Manuel? Sería el coseno del ángulo igual a arco. No, perdón, Ya. o arco sobre hipotenusa o hipotenusa sobre Ok, arco. ya, tú me dices que podríamos hallar el H de la pendiente. Ya, miren ustedes, tenemos aquí, ok, lo que nos plantea Juan Manuel es que lo hallemos por trigonometría. Resulta que esta H representa el triángulo, o perdón, el cateto opuesto a ese ángulo phi que aparece ahí, ¿no? Perdón, arco y hipotenusa. Ahí, ¿no ves? Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Allá, ahí está.
Se dan cuenta que aquí tengo un triángulo, ¿no? Miren. Este es un triángulo que conozco uno de sus ángulos y estoy buscando el cateto adyacente u opuesto al ángulo. Si conozco el ángulo, ¿y este qué cateto es? ¿Opuesto? Opuesto, ¿no ve? Este es el cateto adyacente al lado del ángulo, ¿no es cierto? O sea, yo tengo aquí el ángulo. Este de acá es el cateto adyacente y este es el Seno. cateto opuesto. Entonces, se relaciona con el seno. Pero para eso, ¿yo qué necesitaría para usar el seno? No basta con tener el ángulo. ¿Qué tendría que tener? El arco. La distancia del tramo. ¿Y qué se llama en el triángulo esa distancia? ¿Qué tendríamos que tener? La hipotenusa, ¿no? Correcto. ¿Y quién es? En este caso, mi hipotenusa sería esta distancia de acá, ¿no? Esa distancia sería, esa distancia, era con este color. Esta distancia de acá sería mi hipotenusa. ¿Y esa quién es? No es otra cosa que la X de quién. Que la X de A, ¿no? Que la X de A. Entonces, miren, lo que plantea Juan Manuel es que de la figura o del triángulo se tiene que, ¿con qué función trabaja Juan Manuel? ¿Con el seno o el coseno? Seno. Seno. Con el seno del ángulo phi o tita, ese es el ángulo tita, o phi, es igual a cateto opuesto h sobre hipotenusa, que es la X de A. Entonces de aquí podríamos despejar que la XA es igual a la H, no, pues al revés, ¿no? La H es la que quiero despejar. Entonces la H es mi incógnita, va a ser igual a XA por el seno del ángulo ese que lo tengo, ese ángulo sí, o phi. Listo. Ya, entonces la pregunta es, ¿quién sería el X? ¿Quién es el X, Juan Manuel? X, el ¿Serían arco. las radianes? El arco, ¿no? Recuerdan que la X, toda esta X de acá es el arco que ha recorrido en su movimiento de rotación el cilindro o en el movimiento circular que ha usado su perímetro. O sea que esta X es exactamente igual, esa X es igual al arco. Esta X de aquí es el arco. Esta X que tengo acá, esta X que tengo aquí no es igual al arco. Entonces, y el arco lo puedo encontrar, ¿no ves? Esa S es igual. ¿A qué es ¿Cuál es la definición de arco? El arco, ¿a qué era igual? A tita por radio. Y tengo los dos datos, ¿no? Miren, tengo el tita, es el número de vuelta, y tengo el radio y resuelto el inciso A. Miren cómo era de cortito el inciso A, ¿no? Rápido este ejercicio. El S entonces va a ser el tita, ¿cuánto era? 289, 0,3 radianes por el radio, que es 0,05 metros. ¿Cuánto me da eso? 14,45. Gracias, Laura. 14,45. Eso era, ¿no? 14,45 Sí. metros. Ya está. Y con eso me voy a la fórmula de la H. Ya está resuelto el problema, miren, del inciso A. Por lo tanto, ¿no? Calcularíamos ya aquí. Por lo tanto, la H sería la X que acabo de calcular, ¿no es cierto? La X que acabo de calcular, la que es 14,45 metros por el seno del ángulo phi. El seno del ángulo phi que es 50 grados. ¿Cuánto le salió?
11,07. Gracias. 11,07. Entonces sería, la H sería 11,07 metros. Listo. Y ya está la respuesta del inciso A, miren. Esto era lo que me preguntaba en el inciso A. Y ya lo tenemos. ¿Está bien? Recuerdan, otra vez les vuelvo a repetir algo que les he estado diciendo en las clases. Siempre que le den número de vuelta y ese movimiento circular o de rotación esté asociado a un movimiento rectilíneo, seguro que pueden y van a tener que usar esta fórmula de arco. Y el arco es la X. Ya sea que les pide el número de vuelta o como en este caso, que les da el número de vuelta y con el arco hallaban la X. Y ya está resuelto. Y una vez tengo la X, ¿qué puedo hacer ahora? Ya está fácil, ¿no? ¿Cómo hallo el tiempo? El inciso B era el tiempo. Si tengo la H, esa H que acabo de encontrar, ¿de quién es también? Viene a ser ¿qué cosa esa H? Esta H que acabo de encontrar no es otra que la Y de quién? ¿De B? La Y de B. Listo. Y si ya tengo la Y de B y tengo la velocidad inicial, entonces ya podemos hallar qué cosa del B. Si tengo la velocidad inicial, tengo la distancia que recorre, ¿qué puedo hallar? Tiempo. 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 Listo. Tiempo. Entonces nos vamos aquí. Nos vamos al inciso B. Entonces, B para el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Analizamos B. De B que está en movimiento de caída libre. ¿No es cierto? ¿Qué datos tengo de esta caída libre? Tengo su velocidad inicial 0. Tengo, la Y sería igual a la H, ¿positiva o negativa? ¿Cómo sería la H aquí? Para el Positivo. caso. Negativa. Para eso tengo que ver mi sistema de referencia, ¿no? Tengo que ver mi sistema de referencia. ¿Cómo sería mi sistema de referencia? Está claro que aquí estaría mi eje X. Ahí no hay duda. Ahí está mi eje X. Y por acá se vendría mi eje Y. El positivo del eje Y, ¿para dónde estaría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Abajo, aquí no hay duda. Por lo tanto, la Y positiva es hacia abajo. Por lo tanto, la H, esa H es positiva. Pero además la gravedad, ¿cómo sería aquí? ¿Positiva o negativa la gravedad? Positiva. Positiva. Listo. Entonces, con eso volvemos acá y diríamos, ya tengo los datos. Positiva la H, la gravedad también positiva. Entonces, de la fórmula, dígame. ¿Será que puede explicar por qué es positivo y negativo? Claro, ¿Cómo se referencia al eje? claro que sí. La regla que dijimos la otra vez es esta, ¿no? ¿De qué depende? A ver, si el movimiento parabólico o el movimiento rectilíneo, el movimiento inicia o continúa hacia abajo, entonces la Y debe ir hacia abajo. Si el movimiento vertical o el movimiento parabólico inicia con su movimiento hacia arriba, entonces el eje Y debe estar hacia arriba. Entonces, si yo tengo un movimiento que empieza así y después cae, entonces aquí mi sistema de referencia está el el X y está el X. Entonces aquí sí o sí lo debo poner el Y positivo hacia arriba. ¿Por qué? Decíamos que teníamos la regla de la velocidad, porque mi velocidad inicial en el eje Y empieza hacia arriba. Entonces es positiva y la gravedad negativa. Si mi velocidad inicial en Y es 0, ¿no? O la velocidad es hacia abajo, si yo lo lanzo con impulso hacia abajo, entonces en esos casos es el que tengo, bueno, la velocidad inicial en el eje con 0 es esta. Si yo agarro y un objeto lo lanzo hacia abajo con una velocidad inicial, lo impulso,
Entonces en ese caso, mi eje Y va a ser positivo hacia abajo y la gravedad sería positiva. ¿Está bien, Christopher? Lo mismo funciona para el parabólico. Sí. ¿Ya? Lo mismo funciona para el parabólico. Entonces, ¿quién manda para el eje? Y fíjense que primero defino el eje. Una vez defino el eje, le doy sentido a la gravedad, le doy signo a la gravedad, le doy signo a las posiciones. Positivas, negativas, la Y, dependiendo si aquí yo tengo, si yo haya elegido esto, entonces mi H haya sido negativa, porque está por debajo, está en el lado negativo. ¿Está bien? Ok, listo. Entonces nos venimos acá y como la gravedad es, entonces ya de aquí hacemos, ¿no? La Y de la fórmula, a ver, ¿cuál fórmula? ¿De cuál fórmula calculo? Me piden tiempo. Tengo de dato la velocidad. ¿De cuál sería? De la segunda, ¿no? Que decía Y igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, la velocidad inicial es 0. Despejamos de aquí el tiempo. Va a ser igual a 2h, que es la sobre la gravedad. Y despejamos ahí. Y ya estaría, miren. Entonces, reemplazamos los datos. Vamos calculando. Sería 2 por el h que salió 11,07 metros. Dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros segundo cuadrado, y la raíz, ¿no? Ahí lo tengo, ¿no? Ya, ¿cuánto salió ese tiempo entonces? 1.5. ¿De quién sería ese tiempo que sale 1,5 segundos? ¿Ese quién sería? ¿Ese sería el tiempo de quién? El que acabo de encontrar, ¿de quién? ¿De qué sería entonces? Debe. Estoy con B, ¿no? Entonces resulta que este es el tiempo de B. Ya está. Esa es una respuesta, ¿no? Porque me pedía halle el tiempo de los dos objetos. Entonces acabo de hallar el tiempo de B. ¿Y el tiempo de A será el mismo? ¿Será mayor o será menor? Será mayor. Mayor, me dice. A ver. ¿Qué opinan? Sería un segundo más. Será Un un segundo más, sí. Claro, ¿quién está más tiempo en movimiento? El que cayó, el que se largó primero. Y el que se largó primero fue A. ¿Y cuál es la diferencia? El 1 segundo, ¿no? Entonces, con eso ya podemos decir, ¿no? Podemos decir acá. Por lo tanto, el tiempo de A va a ser igual al tiempo de B más ese incremento, esa diferencia de tiempo que teníamos, ¿no? Vale decir, el tiempo de B es 1,5 segundos más el delta de T, que fue 1 segundo. Uh-huh. Y con eso, entonces, por lo tanto, ya tendríamos ahí entonces, el tiempo de A, ¿no? El tiempo de A sería 2 segundos. Ya está, miren. Ya está. Listo. Resuelto el primer problema. Aquí, ¿cuánto? Creo que te valía 30 puntos ya. Una pregunta. Dígame. En un ejercicio, no es para que lo resuelva, ¿no? Solo quería preguntarle una cosa. Claro. Me dice que cada 2 segundos avanza 6 metros, 6 metros por segundo, ¿no? Esos datos son delta velocidad y delta tiempo, ¿no? Muy bien. Sí, buena la pregunta. Me dice que por ahí sí recuerdo un problema así, ¿no? Que dice cada 2 segundos cambia su velocidad en 6 metros por segundo, dice, ¿no? ¿Correcto? Ajá. Claro, entonces, ¿qué es lo que tengo? Este valor de aquí es el delta de velocidad y este es el delta de tiempo.
Entonces, la aceleración es delta de velocidad sobre delta de t, o sea que la aceleración sería 6 metros sobre segundo sobre 2 segundos, 3 metros por segundo grado. O sea que me está dando la aceleración ahí, Juan Manuel. Ok, eso es lo más grande. Ya, ok. Listo, Miguel, Gracias. pregunte. tengo una pregunta yo, o bueno, más que Ese- una duda, es que me gustaría que pudiera explicar otra vez cómo encontramos lo que es la altura del... Claro, claro que sí. Ahí me Eh, perdí. no, no hay problema, Mateo. Mira, la altura, o sea, como tengo de dato, a ver, ¿qué me dieron de dato del cilindro A? Del cilindro A me dice que velocidad inicial es 0. ¿Está bien? Entonces, este cilindro A se deja caer, entonces viene dando vueltas, vuelta, y llega acá. Dice el problema que en todo su recorrido dio esta cantidad de vueltas, 46 vueltas. Si ustedes le dan el número de vueltas y el radio, inmediatamente radio por tita pueden hallar el arco. Pueden hallar el arco. Tita por radio es el arco. Y el arco en un movimiento de rotación y combinado con un movimiento rectilíneo representa la distancia que ha recorrido. Por lo tanto, multiplicando el número de vueltas por el radio, se encuentra el arco y ese arco representa toda esta distancia recorrida. Yo le llamé X porque sería como la X del movimiento rectilíneo acá. ¿Está bien? Este es el movimiento. Esa X no es otra que la hipotenusa del triángulo que forma el ángulo de 50 grados y la altura, que es el cateto opuesto. Entonces, por trigonometría, el seno del cateto del ángulo de 50 es el cateto opuesto, altura sobre hipotenusa. Y eso es lo que hicimos aquí. Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y despejo. Y como ya hallé la X, que es el arco, directo ya sale la altura. Y fíjate que no necesité saber si era circular, uniforme, variado, no me interesó para nada. ¿No? No me interesó para nada. Yo aquí podría encontrar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué velocidad final llega al piso? Ah, si ya tengo la velocidad inicial y lo podré hallar, ¿no? Si les pidiera, ¿con qué velocidad llega al piso? Ya necesito 3 datos, ¿no? Velocidad inicial lo tengo, distancia lo tengo, y ya tengo un dato más de acá para hallar la velocidad con la que llega al piso. ¿Quién me dice cuál es la velocidad? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el otro dato que ya tengo? Tengo velocidad inicial, tengo distancia. ¿Con qué velocidad llega al piso? ¿Con cuál dato lo haría? ¿Con qué ecuación? Con la de movimiento rectilíneo uniforme, aquí solo que le pongo X y aquí le hallo A. Tengo la X, tengo la velocidad inicial. Entre tiempo y aceleración, ¿cuál de estos dos datos ya tengo? Tiempo. Tiempo. Tiempo, ya tengo el tiempo, entonces hallaría la aceleración de aquí. Y con la aceleración ya puedo hallar la velocidad final de la formulita velocidad final igual a velocidad inicial más 2 AX o, ¿no? O de cualquiera de esas. Y ya tendría. Entonces podría hallar todo. Si me pidieran con qué velocidad llega al piso la esfera B, tengo velocidad inicial, tengo altura, tengo tiempo, así que con cualquiera de las fórmulas del movimiento de caída libre hallaría la velocidad final. Ya todo se puede hacer, pero aquí solo pedí estas dos cosas, así que no había que hacer nada más. Miren, el ejercicio este salía unos 10 minutos, ¿no? Y una dudita más. Claro, dime, Mateo. La altura, cuando hemos trazado una línea, bueno, así, entre el punto de A y B, ¿no serían las mismas alturas, de hecho? Porque si se pone a pensar, están los Claro. dos en el mismo, No, de están hecho, parejos. no, de hecho, claro. Esta altura la usé como la altura de B. Por eso me vine acá a la fórmula, eso me sirvió. O sea, fíjate que la X la saqué de A y de trigonometría saqué el H. Y esa H me fui a B, a caída libre, y esa H es la Y.
es la altura de B, si quieres llamarlo, ¿no? Claro que sí. Por lo que me pregunto, ¿no sería, digamos, que igual de H de la esfera A, no es que es 14,45, no sería igual del mismo que el de B? O sea, igual, No, 14,45. porque esa distancia, ya te entendí la pregunta. No, porque el recorrido de A no es en vertical, el recorrido A es la hipotenusa, mientras que el recorrido de B es el cateto, es la altura directa, es el cateto opuesto. Son dos distancias diferentes. Ah, eso lo define por distancia. Ujú, claro. ¿Está bien, Mateo? Ya, está ahí. ¿Alguna otra consulta acá? Ya. ¿Está bien? Está bien, Víctor, ahora nos vamos a tu problema. Que era el 2, ¿no? Sí. El que querías hacer el 2. A ver, planteémoslo el 2. Este está... Ujú. El problema 3, por si acaso, es exactamente el mismo problema del laboratorio. El problema el problema 3 es más teórico, es más como del laboratorio, que todos los grupos han hecho, ¿no ves? El del la última experiencia de cinemática, de movimiento circular. Ya está. A ver. No, lo voy a pasar al otro lado porque no se va. Ya, bueno, no importa. Aquí datos, vamos a escribir. Ya. Ok. Veamos a ver. Ya se vino. Ok, lo paso aquí. ¿Qué dice este problema? A ver, dice, un motociclista ubicado sobre la plataforma de 12 metros de altura. Ok, empecemos con los datos. A ver, todos vayan haciendo, ¿listo? Recuerden que esto es practicando, no solo mirando. Dice, el motociclista ubicado sobre la plataforma de 12 metros. Entonces tengo un dato que es la altura de 12 metros. Acelera uniformemente desde el reposo. Acelera uniformemente. Tengo un motociclista, entonces el motociclista va a ser A y tengo por acá otro objeto que seguramente va a ser B. Entonces este dato lo pongo aquí que la velocidad inicial de A es 0 y tiene una aceleración constante, dice. Acelera uniformemente desde el reposo justo en el momento en que una furgoneta pasa con una velocidad uniforme por la base final de la plataforma ubicada a 50 metros de la línea horizontal. ¿Ya? De la línea ubicada a 50 metros, dice, de la línea horizontal de partida del motociclista como muestra la figura. Bien, justo en ese momento que parte el motociclista, entonces está pasando esta furgoneta, ¿no? A 50 metros de distancia del punto de partida, a una distancia horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, desde acá, ¿no? Hasta acá, ahí que hay una distancia, dice, ¿no? Entre A y B, horizontal. No, no está muy claro eso. No está muy claro, ¿no? Ya lo vamos a usar con esto. Ok. Ahí está.
Ya. Entonces, aquí hay una distancia AB. Entonces, esa distancia AB que lo separa, esa distancia que lo separa entre A y B es de 50 metros, dice. ¿Qué más? Dice que esa furgoneta, no, ¿qué más? Así, va con velocidad constante. Si la moto alcanza su velocidad máxima de 72 kilómetros por hora al final de su recorrido horizontal, para luego caer justo sobre el techo de la furgoneta. Entonces hay un dato aquí. La velocidad máxima de A, ¿no? Es de 72 kilómetros por hora. Seguro que eso lo tenemos que convertir después a metros por segundo, ¿no? Así que de una vez lo convertimos. Ya sabemos que una hora es 3.600 segundos, ¿no es cierto? Y después la otra conversión era de que un kilómetro era 1.000 metros. Entonces, ¿cuánto me da esto, por favor? Kilómetro con kilómetro se va. Hora con hora se va. Entonces, los 72, ¿cuánto equivalen? A metros por segundo. ¿Cuánto sale? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad máxima que alcanza la moto al final de su recorrido, ¿no? Entonces, si vamos dibujando acá, quiere decir que como que tengo aquí, aquí tengo una velocidad inicial 0 de A y al final de su recorrido horizontal, acá tengo una velocidad máxima de A. Ya, ese es el dato que me ha dado. ¿Está bien? Luego, ¿qué más me dice? Al final, para luego caer justo en el techo de la furgoneta, considerando que el diámetro de cada rueda de la moto es de 17 pulgadas, determinar. Ya, me dio el radio de la rueda. Ok. Es de 17 pulgadas. Las convertimos esas pulgadas de una vez a metros también. Entonces, ¿cómo es la conversión de pulgadas? Decimos que una pulgada era 2,54 centímetros, ¿no? Entonces, decimos que un metro son 100 centímetros, así que tenemos el radio en metros también. ¿Cuánto me da? Diámetro. Ah, No, es radio. diámetro, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, diámetro. Ah, mire, me estaba equivocando. Muy bien. Diámetro. ¿Cuánto sale el diámetro? 17 por 2,54 dividido entre 100. 0.43 metros. 0,43 metros. Por lo tanto, si tengo el radio, sería la mitad del diámetro, ¿no? Como usamos siempre radio, así que el radio sería dividido entre 2. 0,43 dividido entre 2 me daría 0,215 metros, ¿no? Ya. Listo. La aceleración angular, miren lo que pide, la aceleración angular que alcanza cada rueda de la motocicleta, dice, y la velocidad con la que viajaba la furgoneta. Entonces, en el inciso A, me pide la aceleración angular de las ruedas de la moto y el inciso B, la velocidad con que viajaba la furgoneta. Bien. Solución. A ver. La motocicleta. Ingrid, Dígame. está mal el diámetro y el radio. ¿No es eso? Es 0,0215. El diámetro aquí. ¿Ya? ¿Está bien? Comprueben.
17 por 2, 54. Da casi como 30, 40. Ah, no, mentira, está bien, está bien. ¿Está Equivoqué. bien? Ya, no hay problema. Está bien, más bien es bueno que vayan chequeando. Listo. Ya, a ver, entendamos este problema. Veamos, a ver, ya tengo el tipo que está arriba ahí en esa plataforma y es como en las películas, ¿no? Acelera, ¿en qué momento acelera? Cuando está a 50 metros, cuando está esa vagoneta o esa furgoneta pasando al final de esa trayectoria. O sea que cuando está a 50 metros, ya, entonces el tipo acelera hasta, obviamente, lo más que puede acelerar es hasta el momento que tiene pista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este motor, ahí arriba está pues los 50, miren, no lo había visto. Ahí arriba les da también los 50. Entonces, el A, ¿cuántos movimientos tiene? ¿Cuántos tramos tiene el A? A ver, un poquito analicemos el movimiento. El A tendría, MRV y movimiento parabólico. ajá, el A en un tramo así, la moto, digamos, por decir la moto, si yo les pregunto, el A es la moto. Entonces, la moto tiene dos movimientos, la moto como tal, ¿no ves? Tiene un movimiento que empieza a moverse hasta acá, llega acá al final, ¿no es cierto? Llega la moto acá, digamos que ya ahí llega el tipo y en todo ese primer tramo lo que tiene es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque lo dice, que acelera con una aceleración constante, uniformemente dice, ¿no? Entonces ya está, ese es el tramo 1, entonces, ¿no? Aquí hay un tramo 1. Y una vez sale de la plataforma, ¿qué movimiento va a tener? Oh, Parabólico. tiene un movimiento parabólico, ¿no? Una vez sale de la plataforma, tiene un movimiento parabólico. Entonces, la trayectoria que seguiría de acá, digamos, sería así. Y cae, y va a caer acá. Y cae justo sobre el techo de la furgoneta. Entonces, como que hay dos instantes para la moto, ¿no? O tres. El instante inicial, velocidad inicial 0, acelera, llega al final, se acaba su movimiento rectilíneo, se acaba su aceleración, ¿no es cierto? Y de ahí ya cae libremente en movimiento parabólico y llega a la furgoneta. Y llega acá, ¿no? Llega entonces aquí a la furgoneta, ¿no? Entonces, aquí llega acá, ya llega acá y aquí, ya ahí llega el tipo, ¿no? Entonces tiene ¿El movimiento rectilíneo termina cuando sale la primera o ambas ruedas? No seas tan exigente, Daniel. Ya, no importa. Mira, en realidad ambas van a recorrer lo mismo, ¿no? Bueno, ya está bien la pregunta que hace Daniel, ¿no? Pero depende si es tracción trasera o delantera, digamos. Depende de la tracción trasera y delantera, está bien. Vamos a tomar en cuenta, mira, que esos 50 metros están haciendo referencia a la rueda delantera. En realidad, ese detalle no va a afectar al problema, Daniel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pide la distancia de cada rueda? No pide la distancia, pide la aceleración angular. Mira, pide la aceleración angular que alcanza cada rueda, dice. ¿Y Entonces, será distinta acaso para que pida específicamente de cada rueda? ¿de qué va a depender la aceleración angular? Buena pregunta. Ya. Mira, no, está bien. Ya entendí su intriga de Daniel.
Claro, en realidad tiene razón. Pide de las dos y hay dos ruedas, ¿no? Entonces vamos a decirlo así aquí. A ver, la rueda 1 y la rueda 2. ¿Cuál de las dos tendrá mayor aceleración angular? Creo que sería lo mismo, porque es como si fueran dos proyectiles, digamos, lanzados. Ya. A ver, alguien más que me ayude a responder esa intriga que tiene Daniel, y tiene razón. Pues va a depender del radio de cada Este, uno, ¿no? yo creo la verdad que, bueno, a pesar del radio, ¿no? Cuando acelera, la de adelante tiene el rodamiento que tiene que girar a la misma par de la de atrás, porque si no, no avanzaría bien, digamos. Patinaría, No digamos, sé si se ¿no? me entiende. Ajá, patinaría. Por eso esa diferencia cuando sale derrapando uno, por eso es justamente, digamos. Ajá. Ya, miren, hay dos ruedas. La rueda 1, hay un punto, la rueda 1 y otro punto en la rueda 2. Pregunta, ambas van a tener, ambos puntos van a tener movimientos circulares, aparte de rotación, por supuesto, o rectilíneo cuando van avanzando ahí. Ya, pregunta, ¿qué variables se repiten en ese movimiento circular del punto 1 y el punto 2? El radio. ¿Variable lineal o variable angular? ¿Qué tienen en común? Lineal. Lineal, porque se transmite a través del perímetro, ¿no? Correcto. Entonces, miren, en este caso, entre la rueda, aquí lo voy a hacer esto, y es importante la aclaración que me preguntaba Daniel, es esto, miren. Resulta que, ¿qué tienen en común 1 y 2? Variables lineales. ¿Y cuál sería esa variable lineal? El S1 va a ser igual al S2. ¿Ya? El S1 va a ser igual al S2. Que recorran, ¿no? En el tiempo que recorran. También van a tener en común la velocidad 1 igual a la velocidad 2. La velocidad lineal o tangencial. Ah, pero además, esa velocidad 1, velocidad 2 también va a ser igual a la velocidad del movimiento rectilíneo, ¿no ves? Así como dijimos que estas van a ser iguales a la X, y esta es igual a la velocidad. Pero además también van a tener en común la aceleración tangencial. La aceleración tangencial de la 1 es la aceleración tangencial de la 2, y es también la velocidad y la aceleración del bloque A. Ahí está. Todo eso se repite. Ah, entonces, como bien lo preguntaba Daniel, lo que estamos seguros es que las tangenciales van a ser las mismas, de las dos ruedas, y es la misma de la moto. Bien. Pero la angular que me pide, Un momento. El radio de cada rueda es el mismo. por lo tanto, Daniel, Tendrían también la misma aceleración angular. correcto, Daniel, viste, tú mismo te diste la respuesta. Entonces, no, pero muy bien la pregunta. Entonces, claro, a ver, del movimiento circular, nosotros tenemos que la aceleración tangencial es igual a alfa por R. Entonces, si la variable lineal es la misma, ¿de qué va a depender que sea mayor, menor, las variables angulares? Del radio. Y como la moto tiene ambas ruedas de la moto, se sobreentiende que tiene el mismo radio, por lo tanto, o sea, entonces aquí podemos decir que como la aceleración tangencial es la misma, es la aceleración de A y es la aceleración de 1 igual a la aceleración de 2, y los radios 1 y radio 2 es el mismo R, entonces el alfa 1 va a ser igual al alfa 2 y va a ser igual, despejando de aquí, a la aceleración que tenga A dividido entre el radio. Y ya está. ¿Está bien, Daniel? Está bien.
Ahora, Daniel, y entonces si tengo el radio, allá las aceleraciones implicaría ¿qué cosa encontrar? La aceleración de A en el movimiento rectilíneo que le lleva, ¿no? En la rampa, arriba. Entonces, la solución parte de analizar entonces, aquí, entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos, ¿no? Analizando el movimiento rectilíneo. Analizando el movimiento rectilíneo uniformemente variado de A, ¿no? Entonces, ¿qué datos tengo de este movimiento? ¿Cuáles son sus datos? Este Velocidad movimiento. inicial, final y distancia. Entonces lo puedo hallar todo, ¿no? Porque tengo tres datos, miren, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad que es la velocidad máxima, que vale, la calculamos 20, ¿cierto? Esto vale 20 metros por segundo. Pero además de eso, tengo la distancia que recorre. Tengo la distancia que recorre también. Y la X que vale 50 metros. Entonces puedo hallar todo aquí. Tengo tres datos. Así que, ¿qué es lo que me interesa? La aceleración. ¿De qué fórmula? De la fórmula que me decía, ¿de cuál de las tres formulitas del MRV? ¿Se acuerdan? Las tres formulitas del MRV. ¿Cuál me sirve en este caso? Si tengo las dos velocidades. Entonces voy a hallar aceleración, entonces. La que tiene elementos elevados al cuadrado. Velocidad final al cuadrado, correcto, Daniel. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2AX. Entonces, la velocidad inicial es 0. De aquí despejamos despejamos entonces la aceleración. Va a ser igual a B cuadrado sobre 2X, ¿no? B cuadrado sobre 2X. La velocidad al cuadrado vale 20. Me ayudan acá, 20 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, dividido entre 2 por 50 metros. ¿Está bien? El metro cuadrado, a ver las unidades, ¿no? Un metro de acá se va a ir con el metro con un metro cuadrado de acá y me queda metros sobre segundo. Entonces con esto acá voy a hallar la aceleración ya. 4 metros segundo cuadrado. Entonces la aceleración que es la tangencial es de 4 metros sobre segundo cuadrado. Y si ya estoy aquí, ¿qué les parece? De una vez hallo un valor más de este movimiento que seguro que me va a servir o lo voy a necesitar para hallar el inciso que es B, que es la velocidad con la que viajaba la furgoneta. ¿Qué otro dato sacaría de acá de una vez? O bueno, hallemos las aceleraciones mientras lo van empezando. Entonces, por lo tanto, la aceleración, el alfa va a ser la tangencial, que decíamos, ¿no? 4 metros por segundo cuadrado sobre el radio, que ¿cuánto era el radio? 0,215. 0,215 metros. Y tengo el dato del inciso A. ¿No? El alfa, ¿cuánto resultó? Este metro se va con este metro. ¿Y cuánto resultó mi alfa? Vamos, vamos. 18.60. Ya, muy bien, Jonathan. 18.60. Sí. Ya, entonces 18. ¿Y qué unidades me darían? Se simplificaron los metros y me queda solo segundo cuadrado. ¿Cuál sería la unidad acá? Radianes sobre segundo cuadrado. Muy bien, Maciel. Radianes sobre segundo cuadrado. Listo. Respuesta entonces dada.
Ya tengo la aceleración angular de cada rueda. Ahora, ¿está bien? ¿Alguna duda? Esa es de ambas. Si les pidiera la velocidad angular máxima que alcanzan la rueda, ¿cómo harían? Si quisiera, supóngase que les pidiera, hay la velocidad angular máxima que tiene cada rueda. Velocidad final. Ya, pero tengo la velocidad. Lo que me dieron fue, tengo la velocidad máxima, pero es lineal, ¿no? 20 metros. ¿Cómo la convierto esto en velocidad angular? Es esta misma, solo que debe ser angular. ¿Cómo la convertimos? La lineal en angular. Dividimos con el radio. Con el radio, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que otra vez, ¿no? La variable, la conversión es esta. Velocidad es igual a W por radio. Y fíjense que esas son las fórmulas generales que no necesito preocuparme de qué tipo de movimiento era. Entonces, de aquí ya hallaría, ¿no? La velocidad angular máxima va a ser, por supuesto, la velocidad máxima sobre el radio. Listo. Si es que me pidiera velocidad angular máxima de cada rueda. Supóngase que le dijera cuántas revoluciones por minuto, cuántas RPM da como máximo da cada rueda, ahí estaría la respuesta. ¿Ya? Ahí estaría la respuesta. Listo. Vámonos al inciso B. La cosa ahora es, ¿con qué velocidad lleva? Si resulta que logra aterrizar la motocicleta sobre el techo, digamos, de la furgoneta, ¿qué velocidad llevaba la furgoneta? Dice. ¿Cómo halló eso? Movimiento parabólico. Ya, el movimiento parabólico de la moto, ¿no? Analizaríamos ahora el tramo 2 de la moto. Tendríamos que analizar este tramo 2 de la moto. ¿Ok? Este tramo 2 de la moto. Ya. No sé qué dice. Ya, ahora sí. Ya, ¿qué pasa con este tramo 2 de la moto? ¿Qué voy a...? Pero, Daniel, a mí me piden la velocidad de la furgoneta, me piden. ¿Cómo relaciona el movimiento parabólico con la furgoneta? O sea, aquí esta va con velocidad constante. Y esa es la que me piden. Obtenemos una distancia y un tiempo. Ok, muy bien. La Ya, distancia que recorre hasta llegar a la altura de la furgoneta, la distancia y el tiempo que tarda en llegar a esa altura. Y con distancia y tiempo sacamos velocidad. y resuelto el problema, ¿no? Muy bien. Daniel, ya está. Lo que tú planteas, esa es la respuesta. A ver, lo que dice Daniel es lo siguiente. Si yo, recuerdan que B, ¿qué tipo de movimiento tiene B? El movimiento de B es, o de la furgoneta, es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El B. Sí. El B. Entonces, si me piden la velocidad, ¿qué necesitamos nosotros de este movimiento? Claro, necesitaríamos de este movimiento, del B, necesitaría yo su X, la X del B, ¿no? Y necesitaría el tiempo de B. Entonces, como se trata de un MRU, entonces X igual a B por T. Y de ahí sacaría. Pero no tengo nada. Pero como bien nos dice Daniel, resulta que la XB viene a ser la misma X del movimiento parabólico de A. Y el tiempo de B viene a ser el tiempo 2, ¿no? Del parabólico también de A. Listo.
Entonces tenemos que analizar el movimiento parabólico, que le puse MR, le puse acá, ¿no? Y es movimiento parabólico. Ya está. Entonces analicemos el movimiento parabólico que tiene este de acá. Voy a analizar desde aquí. Ese es el movimiento parabólico de A. Ya. Primero, ¿qué datos tenemos de ese movimiento parabólico? ¿Qué es lo que hay que hacer acá para empezar? ¿Qué hago primero aquí? Sacar la velocidad inicial y el Antes, ángulo. ¿Cuál su velocidad inicial? Ya, la velocidad. ¿Quién tengo la velocidad inicial del movimiento parabólico? Sí, la velocidad final del movimiento. Y ese lo tengo. La final del Y, MV. y me la dio, ¿no? Sí, Claro, entonces ya está, miren. Entonces aquí lo tengo, este movimiento, la tengo. Resulta que la velocidad inicial es esta de acá. Es la de la moto. O sea, tengo la velocidad inicial. ¿Qué otro dato tengo acá del movimiento parabólico? la altura, no, No, la y distancia. mínima. El ángulo. El ángulo, ya está muy bien. Vamos con lo más sencillo primero. El ángulo. Siempre en el parabólico busquen la velocidad inicial y busquen el ángulo. Después vemos la altura. Entonces, el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo en este caso? Cero. El ángulo es 0. Ya tengo 2 datos del movimiento. Recuerden, el movimiento parabólico necesita 3 datos. Ya tengo velocidad inicial y tengo el ángulo. El otro dato tiene que ver con tiempo, con velocidad final, con posición. Tengo dato de posición, ¿no? De altura, ¿no? ¿Cuánto La es mi Y, altura? la final en Y tendría que ser igual a -9. Menos 9. O sea, en otras palabras, la altura del piso hasta la plataforma es 12 metros. Pero como la motocicleta no llega al piso, sino que llega a la altura de la furgoneta, entonces la H del movimiento parabólico o la Y es 9 metros. La diferencia. Ahora viene la gran pregunta, ¿positivo o negativo esa Y? Esta sería la Y, ¿no? A ver, para eso, ¿qué tengo que hacer antes de seguir entonces? ¿Qué tenía que hacer eso? ¿O qué teníamos que hacer? Definir qué cosa? El eje. El sistema de referencia, ¿no? Y bueno, el sistema de referencia aquí no hay problema. O no tiene que haber problema. Agarramos y el eje X, está claro que el eje X sería este. Este sería mi eje X. Bien. Y mi eje Y, supongamos que estaría aquí. Más o menos. Ya. Y viene la gran pregunta. ¿Dónde pongo el positivo? Abajo porque el ángulo es 0. Ya. No tanto, Daniel, por el ángulo es 0. La regla que yo les di, ¿recuerdan la regla de Chicho que vimos hace rato atrás? ¿Cómo es la velocidad inicial en el eje Y del movimiento parabólico? 0. 0, ¿no ve? Entonces, resulta que en este caso, mi velocidad inicial es solo velocidad en X. Y la velocidad inicial en el eje Y, la velocidad inicial en el eje Y es 0. Por lo tanto, el movimiento parabólico hay que ponerle, igual que el vertical, el Y positivo hacia abajo. Y si el Y está positivo hacia abajo, ¿cómo pongo la gravedad? Positivo. Positiva. Listo. Ya está. Y ahora sí, la pregunta, lo de vos, lo que me decías, Daniel, ¿voy a ponerle más 9 o menos 9? Más. Más, ¿no es cierto?
Entonces, aquí vendría más 9. ¿Por qué más 9? Porque estoy pues hacia abajo y hacia abajo es positivo. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, aquí llega, ese es mi Y. ¿Y cuánto vale esto? Más 9. Ese es el valor de la Y. ¿No? Porque hasta abajo es más 12. Y como la altura tengo, ahí tengo el dato. ¿Listo? Resuelto el problema. Entonces, vámonos acá. Para el inciso B, ¿no ve? Para el inciso B. No, al revés era, ¿no? Ya. El inciso B para hallar la, ¿qué era? Ah, la velocidad, ¿no? Para la velocidad de B. Entonces, seguimos analizando, decíamos en este caso, que tenemos que analizando el movimiento parabólico de A, ¿ya? Y en ese movimiento parabólico tenemos los datos: velocidad inicial 0, ángulo de lanzamiento 0 y la Y igual a 9 metros. ¿Listo? Y con eso, ¿qué necesito o qué debo hallar? Debo hallar dos cosas: la X y el tiempo. ¿Cuál hallo primero? O sea, voy a hallar mi X y voy a hallar el tiempo. Esos dos. ¿Ok? Bien, hallamos entonces. Vamos. ¿Cuál hallo primero? Si tengo la velocidad inicial, tengo la Y, tengo el ángulo. ¿Cuál está más fácil? ¿Cuál puedo hallar primero? ¿De cuál hallamos? A ver. Puede ser de esta, ¿no? La Y igual a velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no ve? Por el tiempo, más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. El ángulo es 0, así que seno de 0 me va a dar 0. Por lo tanto, ahí despejaríamos el tiempo, o sea, me quedaría solamente, bueno, de aquí despejo el tiempo, y aquí sería igual el tiempo, sería igual a 2y dividido entre gravedad y raíz cuadrada. Está bien, lo que he hecho es, como esto se hizo 0, me queda solamente este término. Este 2 pasa a multiplicar acá, la gravedad pasa a dividir y el cuadrado del tiempo sale como raíz. Y ahí tendríamos el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es el tramo 2, ¿no ves? ¿Cuánto salió? Entonces, el tiempo, ¿cuánto saldría? A ver, reemplazamos acá. 1,35. 1,35 dice. 2 por 9 metros sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí miren ustedes cómo se simplifica, ¿no? El metro con el metro, por extremos y medio sube el segundo cuadrado, se va el cuadrado con la raíz y sale el tiempo. ¿Cuánto me decía, por favor? ¿Quién calculaba? 1,35. Jonathan, ¿no? 1,35 segundos. Entonces, en 1,35 segundos. Ok, ese es el tiempo 2. Ese es el tiempo. Le pongo 2 porque estoy en el tramo 2, ¿no? Ese es el tiempo 2 de ¿quién? El tiempo 2 de A. 1,35 segundos. ¿Y ese será igual al tiempo de B o no? Sí, Ah, no, pero ¿sí? sí. Ya. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué buscábamos aquí? Ya me olvidé lo que estábamos buscando. ¿Quién me ayuda? ¿Qué estábamos buscando acá? ¿Para qué estoy analizando el movimiento parabólico de A si me piden la velocidad de Para B? obtener la velocidad de B, Y ya. ya ¿Y que necesita el quién tiempo y necesita? la distancia. El tiempo y la distancia. Ya, tengo un tiempo ya.
tengo un tiempo. La distancia la puedo hallar, ¿se acuerdan esta formulita, no? Hay varias para la distancia, pero se podría hallar de esta de acá. X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. De ahí podría hallar la X. También podríamos hallar de esta que dice que, no me da. Sí, solo de la trayectoria. Claro, de la trayectoria también podríamos hallar de cualquiera de las dos. Y igual a X por tangente del ángulo más gravedad por X cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado y coseno cuadrado del ángulo. Entonces, si de esta coseno de 0 es 1, tangente de 0 es 0, coseno de 0 es 1, de cualquiera de las dos fórmulas podemos hallar. Si ustedes la hacen con esta de acá, con la primera, creo que está más fácil, ¿no? Solo que van a usar el dato que han calculado hace rato, es velocidad inicial por el tiempo. Si lo hacen de la segunda, despejarían la X de ahí, ¿no? Si alguien por ahí lo quiere hacer de esta de acá, sería igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por la Y sobre la gravedad y ahí la raíz. Listo. No importa cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, la X2, ¿cuánto sale? Con cualquiera de las dos fórmulas. Ya sea velocidad. Recuerden que velocidad inicial es 20, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad inicial? 20 metros por segundo. El tiempo 1.35. ¿Cuánto sale la X? Con 27. Daniel, de nuevo. 27. 27 metros. Listo. Y esa X2 es la XB, ¿no? Esa X2 es la XB. Pero, profesor, acabo de encontrar algo. Acabo de escribir algo. Ya. Se supone que el movimiento parabólico X es constante. La velocidad en X es constante. Ya. O sea que es movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X, ¿correcto? Y si es movimiento rectilíneo uniforme en X y la furgoneta también lo es, y de paso el ángulo es 0, la velocidad en X, el movimiento parabólico de la moto, va a ser exactamente igual a la velocidad de la furgoneta, 20 metros por segundo. Interesante. Vamos a ver si tenés razón. Velocidad de B. Es igual a velocidad del tramo 2 de A. Para B. A ver, lo que nos está diciendo Daniel es esto de acá. Para B. B se tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y si se tiene un movimiento rectilíneo uniforme, la única ecuación es X velocidad por tiempo. Entonces, si me piden velocidad, es dividir X sobre tiempo. Entonces, la velocidad de B va a ser la XB sobre tiempo de B. Y la velocidad de B va a ser igual a la XB, 27 metros, sobre el tiempo que vale 1.35 metros, ¿cómo es? Segundos. Entonces, dividiendo 27 entre 1.35, ¿cuánto me da? Da 20. Eso es lo que decías, ¿no, Daniel? Sí. Ya. Que si el ángulo era 0, No, en está bien. Tienes toda la razón. La pregunta, ¿está bien todo lo que hemos hecho? ¿Esa es la respuesta ya entonces? ¿O no? No. Laura. ¿No? ¿Por qué?
No sé, Laura dice que está mal lo que hemos hecho. Muy bien, Laura. A ver, Laura, ¿por qué está mal lo que hemos hecho? ¿Dónde Yo está creo que nuestro...? es por el tiempo que tarda, Oiga, no me acuerdo. porque Ajá, no me acuerdo. uno parte desde antes. Ajá, estoy intrigado con Laura, no me acuerdo de Laura. Nunca hablaba en la clase, ¿ves? Es en virtual nomás que habla Laura. Oiga, ¿es Laura, es mi alumna o está con otro nombre Laura ahí? No, sí, sí. Muy bien, Laura. Esperaba que alguien me diga eso hace rato. ¿Se acuerdan cuando yo les hice la pregunta? ¿Está bien esto? ¿El tiempo de 2 es igual al tiempo de B? Esto de aquí está mal. O sea, el tiempo de A es diferente al tiempo de B y lo ha dicho muy bien Laura. Hágame recuerdo mañana Laura de cuál es Laura para que la tome en cuenta en su examen. Muy bien, Laura. A ver, de nuevo, Laura, ¿por qué está mal ahí? Me lo dijo hace rato. Es por los tiempos. Ajá, ¿cómo era? A ver, explíquenos por qué no es lo mismo. El que acabo de calcular, el tiempo de 1:35 segundos, es el tiempo del tiempo de la 2, ¿no ve? De la moto cuando cae en movimiento parabólico. Este es el tiempo. Entonces, es cierto que los dos, ¿no? Tienen, o sea, la X es la misma, pero resulta que cuando el camión está aquí, miren, este es el tiempo la distancia que recorre el camión es esta. Y son, ¿cuánto era? ¿Cuántos metros? 27 metros. ¿Qué distancia recorre el camión? 27 metros recorre horizontal. Bien. ¿En qué tiempo lo hace? No es el tiempo 2, porque resulta que cuando el camión está aquí, ¿dónde está la motocicleta? La motocicleta está acá. Acá está la motocicleta. Entonces, resulta que cuando la motocicleta avanza y llega aquí, ¿dónde está el camión? Seguro que está por acá. ¿No ve? Seguro que está por acá. Y cuando, entonces, se dan cuenta lo que nos dice Laura. Laura decía, ¿qué es lo que decía Laura? De nuevo, usted decía que no es el mismo tiempo porque el tiempo del camión es igual a ¿quién? Decía Laura. Es igual a la suma de los... Correcto, es la suma de los dos tiempos. Esa era la clave. Claro, miren, escucha, no me pueden ver con dos al mismo tiempo, ¿no? Pero la vagoneta, la foto 0, aquí está la furgoneta y aquí está la moto. Empieza a correr el tiempo. Mientras esta va avanzando, va avanzando, la moto va avanzando también. La moto va avanzando. Cuando la moto llega aquí, no está esperándolo la camioneta ahí. La camioneta va por acá, digamos. Va por acá. Ah, entonces salta y se encuentran aquí. Ah, ¿qué tienen en común? La distancia que recorrió horizontal la camioneta es igual a la distancia horizontal que recorrió la moto. Entonces la X del parabólico es la X de B. Esto está bien. ¿Dónde lo pusimos? Esto de aquí. Esto está bien. ¿No? Entonces la X es la misma. Ah, pero el tiempo no. ¿Cuál es el tiempo que le llevó a la furgoneta avanzar de aquí a acá? Es el mismo tiempo que le lleva a la moto ir desde acá hasta acá. Entonces, ahí estaba el error. Entonces, este tiempo de aquí está mal. ¿Ya? Ese tiempo está mal. Entonces, cuando yo vengo acá, esto está mal. Esto de acá hay que revisarlo. Entonces, ¿qué tengo que hallar? El tiempo, ya tengo de acá. Entonces, el tiempo de B, como nos decía Laura,
Entonces, el tiempo de B es igual al tiempo 1 más el tiempo 2 de A. Esos son. Y el que acabo de hallar es el tiempo 2. Y por eso yo quería hallar acá en el movimiento rectilíneo el tiempo todavía, ¿no? Pero lo hallamos ahorita. Entonces, ¿cómo hallo de esto? Me falta el tiempo 1 de A, pero no hay problema. ¿Se acuerdan? Esto lo tenemos allá. Del tramo 1, ¿no? O del movimiento rectilíneo uniformemente variado de A despejo, ¿no? El tiempo. ¿De cuál fórmula? Velocidad final. ¿Qué tengo de A? Tenía la aceleración, ¿ya? Entonces, de esta fórmula, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 0, entonces de aquí despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a velocidad sobre aceleración. Reemplazamos ese tiempo, estoy dando el tiempo 1, va a ser la velocidad final, que es 20 metros por segundo, dividido entre la aceleración. ¿Cuánto era la aceleración? La teníamos acá, 4 metros segundo cuadrado. Entonces hallo ese tiempo 1. ¿Cuánto salió, por favor? 4 segundos. 4 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Entonces, 5 segundos. Listo. Ya están ahí los tiempos segundos. Entonces aquí, ahora sí ya puedo hacer lo que tendríamos acá, ¿no? Entonces diríamos aquí. Por lo tanto, el tiempo de B va a ser sumar los 5 segundos más el tiempo 2, que fue 1:35. 1:35 segundos. Esto me daría 6:35 segundos. El tiempo de B. Y ahora sí ya puedo hacer lo que estábamos haciendo hace rato, ¿no? Para el movimiento rectilíneo, decíamos aquí, ¿no? O del movimiento rectilíneo, ya reemplazábamos acá los valores y diríamos, ¿no? La velocidad debe ser la XB, que es 27 metros, dividido entre el tiempo 2 y el tiempo de B, que son 6:35 segundos. Entonces, finalmente tenemos la velocidad. ¿Cuánto, por favor? ¿Cuánto sale? 4,25. Gracias, Adrián. Velocidad B, 4,25 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. Listo. Se acabó el problema. ¿Qué les pareció? Ahí había que tener cuidado con eso, ¿no? De los tiempos, de que son iguales, que dónde están, ¿no? Como eso de los policías que se adelanta, que se retrasa, ahí lo tenemos. Ya está. Listo. Tenemos 15 minutos si quieren para plantearlo el otro. El otro movimiento. Lo planteo, solo lo planteo ya. Por favor, pongan su nombre en el chat. Quiero ver quiénes asistieron ahora. Pongan solo su nombre en el chat, porfa. Mientras yo voy recortando este de acá. Ya.
A ver, vamos a... Lo voy explicando. Ya. Ok, ¿qué dice este problema? Miren, la imagen adjunta muestra un sistema de transmisión del movimiento de rotación usado en laboratorio, dice, entre el cilindro de la cinta transportadora, diámetro, me da el diámetro 9 centímetros, ¿no? El 1 del cilindro es este de acá, en contacto a través de su borde con la polea mayor, diámetro 2, que es esta de acá, que tiene 54 milímetros, del sensor de rotación, cuyo eje también se une a una polea de menor diámetro, es este de aquí, de menor diámetro. Dice, si una vez encendido el motor que hace girar el cilindro 1, este alcanza un movimiento uniforme con una frecuencia de 1,7 Hz, determinar cuál de los 3 puntos tiene mayor o adquiere mayor velocidad angular. Justifique sus respuestas. ¿Cuál de los 3 puntos adquiere mayor aceleración? ¿Y cuál de los 3 puntos o con qué velocidad estaría moviéndose el bloque A de la figura? Que es como el carrito que teníamos, ¿no? En el laboratorio. Entonces, para los que hicieron el informe o para los que ya le entendieron al movimiento circular, está resuelto este problema. Si nosotros graficáramos este movimiento, miren, lo tenemos más o menos así. A ver, yo tengo visto desde de frente, por decirlo de una manera, ¿no? A ver, voy a poner los datos. ¿Cuáles son los datos? Tengo de datos. Por favor, ponen su nombre completo, ¿no? Porque Gustavo, bueno, ya aunque parece ahí su nombre. Ok, Gustavo está bien. Veía hace rato el chat. A ver, tengo de dato los radios o los diámetros, ¿no? Tengo el diámetro 1, 2, los 3 diámetros. Y está claro que el radio 1, tengo los radios. Le da un diámetro, pero no importa, lo hayan usted. El radio 1 es mayor que el radio 2 y es mayor que el radio 3. Ya. ¿Qué otro dato tengo? La frecuencia. 1,7 Hz. ¿De quién es la frecuencia? El motor que hace girar el cilindro 1. Ahí hay que tener cuidado. ¿De quién es del 1? Entonces, la frecuencia 1 es de 1,7 Hz. 1,7 Hz. Si ustedes tienen la frecuencia, pueden hallar entonces el W. ¿Se acuerdan que la frecuencia es 2pi sobre W? Entonces, no, al revés, ¿no? Es W sobre 2pi. Y si tengo W, entonces, ¿qué va a ser? Frecuencia por 2pi. W va a ser igual a 2pi por frecuencia. Con el W hallan la velocidad lineal. ¿La velocidad lineal de quién? De la 1, porque es de la 1 que estoy, va a ser igual a W por R. Ya está. ¿No? Y miren, aquí la respuesta, el inciso B ya está resuelto. Directo, miren. Entonces, para el inciso C, la velocidad de A es la velocidad del
del 1. Y la velocidad con la que, la que termina moviéndose A, entonces sería W, que es 2pi por frecuencia por el radio 1. Resuelto el inciso C, directo, miren. Nada más que había que hacer en el inciso C. Con la frecuencia yo W. Con esa W es la velocidad angular final o máxima o la velocidad angular constante con la que ya está. Y ya está el inciso A o C. Ahora, las otras dice cuál de los 3 puntos tiene mayor velocidad angular y cuál adquiere mayor aceleración. Eso ya es relacionar. A ver, ¿cómo haríamos para... Aquí me faltó la solución, ¿no? Ya. ¿Cómo haríamos para saber el inciso A? Hay que relacionar nomás, ¿no? Fíjense que no les pide calcular las velocidades, le pide solamente demostrar cuál es mayor y cuál es menor. Entonces pide aquí cuál tiene mayor velocidad angular. ¿Cuál tiene mayor? El 1, el 2, el 3. Y el inciso B, ¿cuál tiene el alfa mayor? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que relacionar acá? A ver. Este de aquí ese es el 1. Ese es el cilindro grande, digamos, ¿no? Luego tengo al cilindro pequeño. El cilindro pequeño lo voy a hacer, o el cilindro 2, digamos. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está el cilindro 2. Y dentro del cilindro 2, ¿no? Dentro del cilindro 2 está el cilindro 1. Oh, no se hizo redondo esto. Ya. ¿Vieron mi pulso? Cómo mejora en la tablet, a diferencia del de la pizarra. Y ahí está el cilindro 1. Ok. Entonces, por supuesto, aquí está el eje. Ahí están los ejes. Bien. Entonces aquí yo empiezo a relacionar lo que hemos visto en variables angulares y lineales, ¿no ve? A ver, entre 1 y 2, ¿qué tienen en común? Ah, no, perdón, este es 3, ¿no? Este es el 3. Estaba poniéndole yo. El chiquitito es el 3. Ya. ¿Qué tienen en común 1 y 2? ¿Quién me dice qué tienen en común 1 y 2? La velocidad lineal. La velocidad de 1 es igual a la velocidad de 2. ¿No ve? Y por lo tanto, y la aceleración tangencial de 1 es igual a la aceleración tangencial, lo voy a poner mejor bien ahí. La aceleración tangencial de 1 es igual a la aceleración tangencial de 2 también. Muy bien. Y bueno, además que los arcos, ¿no? Pero ahorita no me pide nada de arco, así que no hay problema con eso. Me piden aceleraciones entonces. ¿Y cuál tiene mayor aceleración angular acá? ¿Cómo será su... Entonces, si esto lo tengo, ¿no ve? Si el radio 1 es mayor que el radio 2, entonces concluimos ¿qué cosa? ¿Qué pasa con la velocidad angular y qué pasa con la velocidad angular, que es lo que me pide? ¿Y qué pasa con la aceleración angular? ¿Cuál es mayor entre los dos? ¿Cuál tiene mayor velocidad angular? El 2.
2. El 2, ¿no ves? ¿Por qué? Porque yo aquí estaría Porque es más usando, pequeño. correcto. Si mire, aquí me dice demuéstrelo, me dice aquí. O sea, no es solo poner, no, la respuesta no es solo poner. ¿Por qué el W1, el W2, perdón, tiene mayor velocidad angular? Porque obviamente el W es velocidad sobre radio, ¿no ves? Y claro, ¿cómo lo demuestro yo? Como el radio de la 1 es más grande, las dos tienen la misma velocidad. O sea, aquí el radio cambia y cambia la velocidad angular. Entonces, ¿por qué la velocidad angular de la 2 es mayor que de la 1? Porque tiene un radio menor. Si es menor el denominador, mayor será el cociente. Ahí está la respuesta, la justificación. ¿Cómo se justifica que la velocidad 2 angular sea mayor? Porque tiene menor radio. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración aquí es igual a la aceleración tangencial, ¿no? Que es la misma sobre el radio. Se cumpliría exactamente lo mismo, ¿no? Ya está entonces. Entonces ya hasta aquí ya sé que la W2 la 2 tiene mayor W y alfa que la 1. ¿No? Hice una pregunta. Me imagino que en su examen, cuando usted hizo esto, hubo muchos que pusieron seguro el radio 3, ¿no? Buena pregunta. Ahora, aquí comparé solamente. Bien, Dagna. Aquí solamente hice la comparación entre 1 y 2. Y entre 1 y 2, lo que tienen es igual variables lineales. ¿Por qué? Porque se están uniendo por perímetro. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo? ¿Qué pasa con la 3? Entonces, la 3, ¿con quién la voy a comparar? El radio 2 porque están unidos. Entre 2, ¿no? Entre 2 y 3. Entonces, ¿qué tienen entre 2 y 3? Igual variables angulares ahora. Angulares. Y si tengo variables angulares iguales, significa, ¿por qué? Porque están unidos por el eje. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Entonces, ¿no? La W2 va a ser igual a la W3. Y el alfa, ¿no? El alfa 2 va a ser igual al alfa 3. Entonces, cuando me preguntaban, ¿quién tiene la mayor W? La respuesta sería el radio 2 y 3. El 2 y el 3, correcto. Las respuestas serían 2 y 3. Y después preguntaba, ¿y cuál tiene, cuál de los tres adquiere mayor aceleración? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Y miren esto, no sé si es que se me pasó. Aquí tendríamos que preguntarnos, depende, ¿no? Aquí habría que ver que hay dos aceleraciones. Hay aceleración tangencial para poder... Hay la tangencial y hay la angular. En este caso, como tienen aquí, vamos a decir, por lo tanto, ¿no? La velocidad máxima la tiene la 2 y la tiene la 3. La aceleración angular máxima la tiene la 2 y la tiene la 3. ¿No? La tiene la 2 y la tiene la 3. ¿Y cuál tiene mayor aceleración tangencial? ¿Cuál tendría mayor? Aceleración tangencial. Claro, la aceleración tangencial tiene que ver, fíjense que la aceleración tangencial es la misma entre 1 y 2. Entonces lo que tendría que comparar es entre estas dos, cómo son sus variables lineales, ¿no?
¿Cómo es la velocidad 2 con respecto a la velocidad 3? ¿Y cómo es la aceleración tangencial de la 2 con respecto a la aceleración 3? Entonces, esto es si o cómo el radio 2 es mayor que el radio 3, ¿no ves? Y la relación en esto de acá es que la velocidad es W por R y la aceleración es velocidad, ¿se acuerdan? Es alfa por R. Entonces, ¿qué concluirían acá? ¿Cuál es cuál aquí? Para las variables lineales. ¿Cuál velocidad es? A ver, las dos tienen el mismo W, miren. Las dos tienen el mismo W. ¿No ve? Las dos tienen el mismo W. Ah, pero como la 2 tiene mayor radio, entonces la 2 va a tener mayor velocidad lineal. Mayor velocidad lineal. Y la aceleración tangencial, lo mismo, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque resulta que las dos tienen el mismo alfa, entre 2 y 3, pero como el radio 3 es menor o el radio 2 es mayor, la aceleración. Entonces, por lo tanto, miren, de esto concluyo que, por lo tanto, la velocidad máxima, la velocidad tangencial, que es la velocidad lineal máxima, ¿quién la tiene? La tiene la velocidad 2, pero resulta que es igual a la velocidad 1. O sea que la 1 y la 2 tienen las máximas velocidades, las máximas variables lineales. Si me preguntaran, ¿cuál tiene mayor velocidad angular? La 2 y la 3. ¿Cuál tiene mayor aceleración angular? La 2 y la 3. Y la lineal, ¿quién tiene? La 2 y la 1. Y lo mismo pasaría con la aceleración. La aceleración tangencial máxima la tiene la 2 y la tiene la 1. Conclusión, la 2 es la que tiene todo mayor que las otras, ¿no? La 2 tiene mayor variable lineal y angular, o tiene que ambas. Listo. Ya está, lo hicimos, miren, si queriendo lo hicimos ya. Bueno, jóvenes, hemos resuelto el examen. ¿Pusieron todo su nombre en el chat? Sí. Ok. Entonces cerramos. Hay 40. Creo que en un momento hubo 50, ¿no? Ya. Si no hay alguna otra consulta, los tengo que dejar porque voy a hacer ahora el examen para mañana. Dejamos de grabar, ¿está bien? Termino la grabación.